Esta noche yo estaba luchando toda la semana a ver qué vamos a aprender esta noche. Y es de un tema que es bastante difícil, no solamente para el cristiano, sino para el no cristiano. Y pueden despertar, por favor. A ver, gracias, muy bien. Estamos mirando en el capítulo 7 de Mateo. Muy bien. Vamos a despertar y escuchar la palabra de Dios. Es tan... Aleluya. Ya. Es tan fácil para ver y juzgar a las demás personas en sus errores, ¿sí o no? Vemos algo que nos molesta, nos provoca alguna reacción y ahí estamos juzgando a esa persona. Y muchas veces lo que estamos pensando, estamos juzgando a esa persona es cierto. Estamos mirando y algo y eso nos provoca y es cierto. Pero, sin embargo, vemos que Jesús nos manda a no juzgar para no ser juzgado. En Mateo capítulo 7, vemos, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Vemos que Dios o Jesucristo nos manda a no juzgar. ¿Es cierto? ¿De verdad no debemos juzgar a nada ni a nadie? Podemos ver una persona y simplemente tenemos que aceptar todo lo que está frente, ser comprensivos. No podemos tener un juicio con un comportamiento que no es aceptado o tenemos que aceptar toda actitud, todo vestimento, toda manera de expresión y no juzgar a nada ni a nadie. ¿Eso será lo que Él nos está diciendo? ¿Será eso el verdadero mensaje de las palabras de nuestro Señor? ¿O más bien estaba tratando de hacer un punto vital para nuestras vidas espirituales? Estas palabras vienen del Sermón del Monte, ¿ya? Uno de los discursos más importantes de todos los discursos. ¿Y por qué? Es el manual de la vida eterna y para él la vida del cristiano. Llena las instrucciones para nuestras actitudes y acciones que a superficie nomás parecen ser completamente y exactamente opuesto a lo que cualquiera de nosotros haríamos frente a las situaciones de la vida. Por ejemplo, en Mateo 5:3 dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Acaso no es el deseo del ser humano vivir cómodamente, algo de éxito, algo de dinero en el bolsillo? Pero dice aquí, bienaventurado el pobre. Bueno, aquí nuestro Señor no se refería al estado económico, pero al estado espiritual, al alma que reconoce su gran necesidad espiritual y su gran necesidad del perdón, porque es pecador. Nosotros somos pecadores. El que reconoce su estado de ser pecador, el que no reconoce su estado de pecador, no es del reino. Vamos a ver una situación que el Señor nos presentó de un fariseo y un publicano en Lucas 18, del 9 a 14, que nos enseña muchas cosas. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, yo te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, o sea, atrás, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos el fariseo que vivía su vida en supuesta rectitud y sentía perfecto, pero pensaba también en su perfección de comportamiento y juzgaba a las demás personas, pensando, bueno, él pensaba que era mejor que las otras personas entrando en el templo. Jesús no lo vio así. Más bien al publicano que entró en el templo con toda reverencia, con sus ojos mirando hacia abajo, confesando su pecado, golpeando su pecho y diciendo, Dios, sea propicio a mí, pecador. Ese señor regresó a su casa justificado, porque cualquiera que enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero ¿cuál era el problema del fariseo? ¿Cuál era su problema? Andaba en una vida de rectitud. El problema era su corazón. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Él no estaba orando a Dios, estaba orando a sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Su problema es que juzgaba entre los demás y sí mismo, y sentía que por su supuesta rectitud, su cumplimiento de la ley, su cumplimiento de los ayunos, los festivales, los reglamentos, que había ganado por su propia cuenta su entrada en el reino de gloria. Y no es así. Mas el publicano reconoció su gran necesidad. Ese hombre sentía el peso del pecado en su vida y no se atrevía ni levantar sus ojos a mirar a su alrededor, a reconocer el hombre de pie enfrente del templo mirando con desprecio. Era pobre de espíritu, convicto de sus necesidades del perdón de Dios. No pudo juzgar a nadie más porque no miraba a nadie más. Primeramente, estaba mirando a su propia vida ante el Dios santo, justo y omnipotente. Y ese hombre regresó a su casa justificado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿No? Gracias. La supuesta santidad del fariseo se anuló por causa de su actitud hacia sí mismo y su comparación con el otro. Tenía una viga en sus ojos. ¿Sabe qué es una viga, no? Está enorme. Está tapando un ojo completamente. Y él estaba tratando de sacar la pajita que estaba en el ojo del hermano. Estaba mirando mal, no estaba mirando con justicia y con buen juicio. Juzgaba mal. Ahora estamos en capítulo 7 de nuestro Señor y Él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Estaba hablando de que no debemos condenar al prójimo por nuestra forma de juzgar, solo en apariencias y comparaciones. Y en el ejemplo que tenemos es el fariseo y su actitud hacia el publicano. En Proverbios 18:12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra el abatimiento. En otras palabras, si te crees lo perfecto, prepárate, porque Dios te va a enseñar que no eres. Pero, ¿qué quiere decir eso? No juzgue para no ser juzgado. Si uno está juzgando como para compararte con otra persona y enaltecerte, estás en lo incorrecto, porque con la misma medida serás medido. Vemos lo que nos enseña la Biblia sobre qué base en que debemos estar juzgando y lo que no deberíamos hacer. En Lucas 7, de 36 al 50, estamos viendo que Pedro tuvo que ser reprendido por nuestro Señor. Qué situación más incómoda. Él amaba a Dios, a Jesucristo mucho, y delante de las demás personas en su propia fiesta tuvo que ser reprendido.
Lo que pasó es que una señora de mala reputación llegó a la casa para llorar y lavar los pies de nuestro Señor con sus lágrimas. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién lo va a amar más? ¿El que debe 500 o el que debe 50? El que debe 50. ¿Él va a amar al Señor más que le perdonó o el que tenía 500 de deuda? ¿Qué dicen ustedes? ¿El que debe $500,000 o el que debe $50,000? 500,000, ¿no? Claro que sí, se queda con todo y no estás pagando, estás perdonado de tu deuda. Y de 50,000, sí, claro, estoy agradecido que me has dado 50, pero el que de 500 va a amar más. Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdono más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y él a ella dijo: tus pecados te son perdonados. A los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Pedro sabía que esta mujer era pecadora y los demás presentes también sabían que ella era una mujer de mala reputación. Pero ella conoció y reconoció su estado de pecado y su necesidad del perdón. Ella sabía que Jesucristo podía perdonarla. Y con lágrimas y con lamento, quebrantado de su corazón, ella fue y lavó los pies del Señor. No la cabeza, sino los pies. Con su cabello enjuagaba los pies y puso un perfume muy caro en los pies del Señor. La mujer, como el publicano, amaba más porque ella y él entendía que era una pobre pecadora y entendía su necesidad del perdón. Como todo ser humano, solo en el caso de ellos era más visible su necesidad por su manera de vivir. Sin embargo, ellos regresaron a sus casas justificados. Hay alguna entre nosotros que, bueno, sus pecados son fáciles de identificar, ¿no? Tienen problemas de diferentes cosas y es fácil juzgar si queremos, porque es fácil ver, ¿no? Pero hay otros pecados que son más escondiditos.
a veces los pensamientos malos, unas mentiras. Pueden pensar que no son mentiras grandes, pero son mentiras. Yo voy a hacer eso, y no lo hacen. Nunca piden perdón tampoco, ¿no? Hay fallas que nosotros hacemos y hacemos daño a las personas sin querer, pero hacemos ese daño. Yo tengo un poquito de problema cuando me enojo. Entonces yo digo cosas que no quiero, estoy luchando, pero pido perdón también. Yo pido perdón porque es importante reconocer dónde fallamos. Si sabes que has fallado, has pecado contra alguien, ve a esa persona, hermano, hermana. Yo reconozco que te he hecho daño. Yo reconozco que te he ofendido. Por favor, perdóname. Eso es mucho más grande de no pecar. Ahora, podemos pecar más porque así Dios nosotros vamos a amar más a Dios. ¿Qué piensan ustedes? Ya que somos cristianos, ¿podemos pecar más? ¿Qué dicen? Ya, bueno, vamos a estar perdonados. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es una vida santa o es una vida de pecado a que nos llama el Señor? Una vida santa. El apóstol Pablo le gustaba enfrentar esos problemas. En el capítulo 6 de Romanos dice, ¿qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice en el 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. O sea, nosotros somos crucificados juntamente con Cristo, ¿sí? Y entonces no podemos seguir viviendo en el pecado porque somos crucificados y muertos a ese pecado. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entendemos nuestra situación. Nosotros hemos recibido a Cristo Jesús en nuestras vidas, hemos muerto a esa vida pasada y ahora es tiempo para vivir una nueva vida en este mundo. No debemos juzgar a las personas fuertemente, con hipocresía. Primeramente tenemos que examinarnos a nosotros mismos y reconocer nuestros fallos, nuestros pecados y tratar con eso. Hay malos pensamientos, hay la mentira, cualquier cosa que supuestamente no damos importancia a esas cosas, pero el mundo mismo nos juzga cuando estamos haciendo eso. Dice, dice que es de la iglesia. Dice que es. ¿Por qué? Supuestamente nosotros somos representantes de la iglesia. Que en otras palabras somos representantes a Dios en el mundo. Primeramente tenemos que enfrentar nuestras fallas y luego podemos ayudar al prójimo con sus fallas. No es que no vamos a ayudar a nadie más, tenemos que simplemente tratar con nosotros mismos primero. No juzgar con aires de superioridad, como el fariseo. Yo soy tan buena. Y, no, pero este es así, este es así. No, reconozca que Dios dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y no tampoco debemos escuchar los chismes y juzgar según falsa información. En la epístola de Tito, Pablo está dando instrucciones a los creyentes. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Para terminar,
Nosotros los cristianos tenemos que hablar la verdad. Y esa verdad con respecto al pecado no es tema muy popular. La gente y los perros, dice perros en la Biblia a las personas inmundas, ¿no? No quieren escuchar y nos rechazan. Necesariamente cuando hablamos del Evangelio, las buenas nuevas, tenemos que defender la vida en Cristo Jesús. Vamos a ser acusados de no ser tolerantes, de juzgar a las personas basado en ideas muy anticuadas, ¿ya? O no estamos juzgando a las personas justamente y deberíamos juzgar con más amor y más comprensión. Pero el verdadero cristiano tiene que denunciar el verdadero evangelio de Jesucristo. Juan el Bautista literalmente perdió su cabeza por ser nada más. Pablo también. Pedro fue crucificado boca abajo o cabeza abajo en una cruz. Muchísimos santos han sufrido persecución y hasta la muerte por anunciar a Cristo y su camino y reprender el malo. Eso es cierto. Gracias. Eso es parte de la vida acá en la tierra como cristianos. Vamos a sufrir. Cuando juzguemos, lo tenemos que hacer según la moralidad e instrucciones de la Biblia, en amor, en firmeza y en Cristo Jesús. Muchas gracias. Aleluya.